Maravilloso es poder compartir la palabra del Señor bajo la unción y el Espíritu de Dios. Hoy honramos, recordando con un profundo sentimiento de amistad a nuestro hijo espiritual, Luis López Epiayú, y su esposita Noralba González Epiayú. Mis hijos espirituales, año 1993-94, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Quiero hoy hablar sobre un texto bíblico que queda en Primera de Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. Y dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Hay algo que es necesario siempre tener en cuenta para poder interpretar la Biblia. No se necesita ningún otro libro, porque la Biblia es la intérprete de ella misma, así como usted lo está escuchando. La Biblia es la intérprete de ella misma. Cualquier interrogante que ella tenga, de igual manera, ella misma presenta la respuesta. Tenemos que tener un fundamento establecido con relación a que la palabra de Dios enseña que es en la tierra donde el hombre tiene que experimentar la salvación, aquí en la tierra. Después que la persona parta al más allá, si la persona no fue salva, parte hacia las profundidades del Hades completamente perdido. Y si la persona fue salva, parte al paraíso, donde el Señor le dijo al ladrón en la cruz del Calvario: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando habla de un creyente que había caído en pecado y lo había entregado a Satanás para la destrucción de la carne? Es necesario nosotros comprender que no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo me imagino, no se trata de mi concepto, no se trata de eso. Nosotros tenemos que dejar a un lado todo lo que yo pienso, todo lo que yo conceptúo, todo lo que yo me imagino, todo lo que quizás yo leí en algún libro. Porque aquí lo importante es lo que Dios directamente nos enseña. La palabra de Dios nos dice entonces que este hombre fue entregado a Satanás, es decir, entró en un proceso disciplinario, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, dice la palabra de Dios que el Señor a quien ama, disciplina. El Señor a quien ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe como hijo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El propósito de una disciplina de parte de Dios
no es que Dios se goza en el sufrimiento del hombre. No, jamás. Antes, la palabra de Dios dice que en todo sufrimiento de su pueblo, en toda la aflicción de su pueblo, Él, el Señor, también fue afligido. Pero el Señor permite la disciplina con un objetivo, un propósito. Es que el creyente vuelva su rostro hacia Él. Es que el creyente acepte que ha pecado. Es que el creyente se arrepienta. Es que el creyente reconozca que la soberbia trae maldición. Ese es el propósito de la disciplina. Entonces, existen diferentes tipos de disciplina. Y aquí, en este pasaje, el Señor está hablando del creyente que cae en las manos de Satanás a través de enfermedades terribles, donde la persona se seca, su carne se destruye prácticamente. Y el Señor, ¿qué espera? Que la persona en medio de esta disciplina, en la cual su carne está siendo consumida, se vuelva a Él. ¿Qué sucede si la persona en medio de la disciplina persiste o no quiere confesar o no quiere reconocer? Sencillamente, si la muerte lo sorprende, no va a ser salvo en el día del Señor, porque murió como impío. Dice Ezequiel capítulo 33, dice Ezequiel 33 enseña que si el justo muere como impío, sencillamente ninguna de sus justicias, ninguna de las iglesias que levantó, ninguna de las almas que se ganó, ninguna le será tenido en cuenta porque murió como impío. Fundamento bíblico doctrinal de la verdadera iglesia del Señor es que nadie que muere perdido vivirá con el Señor. Nadie que no sea salvo, nadie que no muera en comunión con Dios irá al cielo. Nadie. Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol cuando dice a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? Siempre y cuando este personaje se arrepintió. Si este personaje de 1 de Corintios 5:5 no se arrepintió, él no es ni será salvo en el día del Señor, porque Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el propósito de Dios a través de una disciplina es que la persona se vuelva, es que la persona reconozca, es que la persona pida perdón a Dios y a quien tenga que pedirle perdón, y la persona aún devuelva el bien, la casa, la finca, lo que haya robado. Diga: venga para acá, yo quiero firmar, porque eso a mí realmente, yo reconozco que eso a mí no me corresponde. La persona tiene que tener frutos y evidencia de un verdadero metaneo, un verdadero arrepentimiento. Hay una doctrina de demonio que enseña que aunque el hombre haya muerto en pecado, su espíritu va a estar con el Señor. No va a estar con el Señor. Entonces Pablo dice, para que sea salvo el día del Señor, siempre y cuando se arrepienta, siempre y cuando se vuelva al Señor, siempre y cuando pida perdón, siempre y cuando haga como Zaqueo, Lucas 19: Señor, devuelvo cuadruplicado a quien yo le he robado. Si este hombre de 1 de Corintios 5:5 no reconoció, no se arrepintió, si él no aceptó que estaba mal y la muerte lo sorprendió,
usted puede estar completamente seguro que el espíritu de este hombre no será salvo en el día del juicio, por cuanto murió como impío, dice Ezequiel 33. Entonces, fíjese que no es el concepto mío. Mi concepto, eso no vale, eso hay que ponerlo a un lado. Lo que yo pienso, eso no vale, eso es basura, eso hay que ponerlo a un lado. Lo que yo conceptúo, no señor, eso hay que ponerlo a un lado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y la Biblia dice esto que yo en esta noche le estoy compartiendo, amados del Señor. El propósito de una disciplina. Hay diferentes tipos de disciplina. Hay personas que han quedado con la mano en la cabeza. El rancho se les quemó. Aún los hijos lo perdieron. Porque son personas que no han querido volverse a Dios. Son personas que piensan que son más sabias que Dios. Hay creyentes, por ejemplo, que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia. Entendiendo que el Señor enseña que todo verdadero hijo de Dios, Dios la une a una iglesia. Dice Hechos 2:47. Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse. A pesar de la palabra, hay personas que dicen, no, yo me reúno en mi casa. Yo leo la Biblia, yo ayuno y yo canto. O sea, se rebeldizan, se rebelan contra la palabra. Ellos son candidatos para entrar en una disciplina del Señor. Y los azotes del Señor duelen, porque Dios le da al creyente donde más le duele, lo que más ama, lo que más quiere. Ese nietecito, esa nietecita, ese hijo. Ahí es donde el Señor le da al creyente para hacerlo volver. Porque para Dios es más importante el alma del hombre, que está presidida por su espíritu, lógicamente. Es más importante el hombre interior, el de 2 de Corintios 4:16. Es más importante lo que está dentro que las cosas que están fuera. Lluvias de bendiciones, te habló tu hermano y amigo Próspero Varo Rolón. Déjame tu comentario y acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. A distancia, tú puedes estudiar en tu casa, en tu taller, en tu oficina, en tus espacios. Puedes hacerte un técnico en teología bíblica. Lluvias de bendiciones para ti y toda tu familia.